Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Punto y Línea. En esta ocasión vamos a estar revisando una herramienta súper interesante de la aplicación Formit de Autodesk que nos permitirá traer un terreno y también una locación a nuestro modelo. Anteriormente yo les había mostrado en otro video cómo poder traer un terreno, pero simplemente una imagen satelital. Ahora vamos a ver que en esta nueva versión, en esta actualización 2021.3 del programa, ahora nos permite traer también el terreno con su topografía. Así que eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo hacerlo dentro del programa y qué cosas tenemos que tener para poder realizar esto. Primero entonces es importante tener la última versión del programa. Deberíamos tener la versión 2021.3, que es la versión más actual. Por lo tanto, simplemente para obtener la última versión hay que dirigirse a la página web y buscar el botón de descargar. Eso nos va a descargar siempre la versión más actualizada. Dentro de las novedades que trae esta versión, entonces, es la importación de añadir ahora un terreno. Antes se podía simplemente traer una imagen satelital con la configuración de la identidad local de nuestro proyecto. Ahora también se puede traer entonces el terreno. Eso es lo que vamos a revisar. Estando entonces dentro del programa, vamos a dirigirnos a la opción de Location. Es ahí donde tenemos que hacer clic. Vamos a entrar. Y acá simplemente debemos escoger la ubicación de nuestro proyecto. Acá nos está mostrando entonces distintos lugares. Vamos a acercarnos al lugar donde queremos extraer la información de terreno. Yo me voy a dirigir acá al sector de Santa Lucía, simplemente para que se muestre una superficie distinta, ¿no es cierto? Para que se vea la superficie y el del nivel que va a tener. Así que me voy a acercar. Acá la idea es que cuando estoy dentro del lugar que quiero extraer, debo seleccionar acá, importar satélite de imagen y terreno. ¿Ya? También está la opción de solamente establecer la locación. Voy a poner importar satélite. Ahora cambia un poco la imagen porque ahora yo debo establecer qué zona específicamente quiero extraer. El recuadro acá, ¿no es cierto? Acá simplemente me acerco, me alejo para ver qué lugar quiero extraer. Digamos que vamos a extraer esta zona, ya que se vea parte de la superficie del cerro, y le voy a dar finalizar importación. Cuando haya hecho eso, se va a importar simplemente la imagen del satélite. Esto es lo que habíamos mostrado en el video anterior, pero ahora la gracia es que si me dirijo al apartado de capas o layers, acá a la derecha, va a estar una nueva capa que se llama terreno. Esa capa está apagada, entonces hay que simplemente encenderla para que ahora sí se añada la topografía. Si nos damos cuenta, la imagen se mantiene, pero ahora adaptada a cierta topografía. Se ve cierta inclinación claramente en esta imagen. Así que esa es la idea, que podemos traer entonces un terreno, una superficie, desde mapas, y se va a importar también con la información topográfica. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Qué podemos hacer con esto? La idea es que podemos trabajar nuestro anteproyecto. Para eso sirve Formit, para trabajar anteproyecto. Así que en caso de que yo quisiera trabajar acá, otra cosa importante que podemos ver es que podemos trabajar también adaptados completamente a esta superficie. Primero que nada voy a hacer lo siguiente, voy a extraer esta superficie ya que viene como grupo, así que voy a hacer doble clic acá. Cuando hacemos doble clic entramos a la edición del grupo. Voy a seleccionar todo esto porque voy a transformar esta superficie, le voy a dar clic derecho, voy a transformar la superficie de malla, ahí dice mechas, sería superficie de malla, a objeto. Si transformamos la malla, la topografía, a un objeto, eso nos va a permitir, por ejemplo, cortar el objeto o, por ejemplo, hacer modificaciones encima de esa topografía, lo que hace mucho más editable, ¿no es cierto?, esta topografía en nuestro proyecto. Así que, clic derecho, voy a buscar ahí ese botón, convertir malla a objeto, pincho ahí. Fijarse ahora que ya no es un objeto sólido o ya no es un grupo, sino que ahora es una superficie como si estuviese creada por nosotros. Así que voy a finalizar la edición de grupo. Y ahora la gracia es que yo puedo hacer modificaciones con respecto a esto. Por ejemplo, voy a simplemente insertar acá un cubo. Fijarse primero que el cubo se está insertando vinculado a esta cara, ¿no es cierto? Sería una primera gran novedad. Se está trabajando en base a la cara que estoy usando. Entonces voy a insertar ese cubo. Acá podría ser cualquier forma, ¿no es cierto? Voy a trabajar una forma para poder hacer una extracción de terreno, para de alguna forma poder nivelar ese terreno y poder trabajar con mi futuro proyecto. Entonces ahí tengo un cubo, ¿no es cierto? Que si me voy dentro, fijarse que está dentro de la superficie.
ya está dentro de la malla superior. Y lo que voy a hacer es cortar ese terreno para nivelar de alguna forma mi terreno y poder hacer un trabajo distinto, para que vean que la superficie de terreno es completamente editable. Así que para eso ya tengo hecho mi cubo. Voy a ir a las herramientas avanzadas de geometría. Voy a buscar Cut, que sería cortar, Cut Geometry. Ahora me pide seleccionar el sólido que será cortado, entonces sería la superficie. Segundo, seleccionar sólido a remover, va a ser mi cubo. Mi cubo y aplicar. A simple vista no pasó nada, pero el cubo es el que me está tapando el corte, así que voy a seleccionar el cubo, doble clic, lo voy a suprimir y fijarse ahora que entonces la superficie fue cortada y se mantuvo entonces la relación de la imagen con la superficie restante. Ahora la idea es que yo puedo empezar a trabajar y empezar a ver mis opciones de diseño dentro de esta superficie y dentro de su contexto real. Así que esa es una de las grandes novedades de esta versión de Formit, importar una localización satelital a nuestro proyecto que además incluya un terreno. ¿Qué les pareció esta nueva herramienta? Espero que les haya gustado, espero que les interese, espero que alguien la pueda probar en algún proyecto real, para que nos estén comentando en la caja de comentarios qué les pareció y qué cosas podrían también agregarse en esta nueva versión de Formit. Nos estamos viendo, hasta la próxima.